Muy buenas noches, estimados estudiantes del curso Gestión del Talento Humano. Bienvenidos a nuestra tercera y última web conferencia del curso. Entonces, vamos a compartir la presentación nuevamente, por favor, y vamos a revisar nuestra agenda. En este caso, me acompaña el doctor Wilson Torres, y con quienes vamos a compartirles cuál es nuestra guía de actividades y algunas de las temáticas que tenemos para esta eh, fase que se encuentra en desarrollo. Les habla Nora Elsie Márquez, la directora del curso. La agenda para el día de hoy es, bueno, además de darles la bienvenida y de saber que ustedes son estudiantes que pues hay que premiar porque de todas maneras sacan el tiempo, 6 de la tarde, para poderse conectar a nuestra web conferencia. Vamos a, como segundo punto, tenemos las generalidades de la fase 4, que denominamos fortalecimiento del talento humano. Tercero, vamos a tener la orientación sobre la guía de aprendizaje y vamos a trabajar algunas de las temáticas para este resultado de aprendizaje 3, las recomendaciones generales y las preguntas e inquietudes. Entonces, en esta fase ya nosotros, que es la fase 4 que se denomina fortalecimiento del talento humano, como ustedes ven, ya hemos avanzado en nuestras fases anteriores. Tenemos que ya trabajamos el resultado de aprendizaje 1 relacionado con la importancia del talento humano, las teorías del comportamiento humano y el clima organizacional. Y trabajamos el tema de liderazgo, muy importante también. En el resultado de aprendizaje 2, trabajamos la política de gestión del talento humano, las competencias laborales, la organización y la planeación e incorporación y adaptación. En este resultado de aprendizaje 3, que es el que estamos, digamos, en desarrollo, tenemos el desarrollo del talento humano, la compensación y el bienestar, la evaluación del talento humano y lo que es el outplacement. Ya para la fase final, tenemos el resultado de aprendizaje 4, que son temas tan importantes y relevantes como el teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, la seguridad y salud en el trabajo y lo que es el tema del acoso laboral. Entonces nos centraremos en el resultado de aprendizaje 3, que tiene que ver con el desarrollo del talento humano, que es nuestra fase 4. Algunos de los, digamos, las temas importantes que debemos tener en cuenta es, avanzamos en el entorno, en el momento inicial, en el momento intermedio, avanzamos la fase 2, la fase 3 y nos encontramos en la fase 4, que dio inicio ¿cuándo? El 28 de octubre y cierra el 24 de noviembre. Es decir, estamos más o menos a 20 días de el cierre de nuestra fase 4. Como ustedes saben, esta es la tercera y última web conferencia, ¿sí? Que pues nos quedaría pendiente de trabajar el tema de esa fase final, ¿sí? Que es la fase 5. Pero entonces cada uno de los docentes irá a realizar una actividad, digamos, CIPAS, o vamos a trabajar también el CIPAS, y ahí podemos incluir esa fase 5, ¿sí? Para que ustedes tengan pues información correcta de qué deben realizar en esa última fase. Esta fase 4 tiene un valor de 120 puntos. Como les decía, la fecha de inicio fue el 28 de octubre y termina el 24 de noviembre. Entonces, pues les recomendamos, estimados estudiantes, no dejemos para último momento, hagamos un buen ejercicio de construcción del conocimiento aplicando todas las temáticas que hemos trabajado a lo largo del desarrollo de cada una de las actividades. Entonces, ya pues pasando a las actividades que tienen que desarrollar,
en ese paso 1, ¿sí? Vamos a retomar la empresa que trabajamos en la fase 3, pero cuando decimos retomar la empresa y ustedes vayan a hacer la presentación de ese trabajo, retomar quiere decir que nos compartan o que ustedes incluyan en ese trabajo cuál fue la fase que ustedes determinaron, perdón, cuál fue la empresa que ustedes seleccionaron, cuáles fueron los cargos, o sea, den nuevamente ese contexto para que esa fase 4 que van a desarrollar, que tiene que ver con la formación del talento humano, pues tenga un mejor contexto. Entonces, en ese paso 1 vamos a retomar esa empresa, la descripción del cargo que hemos trabajado en la fase 3, ¿sí? Si el docente de pronto les hizo algunas sugerencias para mejorar, pues ustedes lo tienen en cuenta. De lo contrario, pues continúan con la empresa y el tema el cargo que ustedes seleccionaron para trabajar. En el paso 2, ¿qué vamos a hacer? En el paso 2 vamos a definir cuáles son las necesidades de formación específicas para ese cargo que nosotros hemos seleccionado. Por eso este paso 2 lo llamamos formación, ¿sí? Vamos a establecer esas necesidades que necesita de formación ese cargo, ¿sí? De acuerdo al perfil que nosotros hemos identificado, se necesita fortalecer a través de programas de formación, ya sea a través de cursos internos, externos, ¿sí? O algún curso presencial o en línea. En el paso 3 denominamos el desarrollo. Debe elegir los métodos de desarrollo de competencias para el cargo, ¿sí? Entonces ahí hablamos de programas de mentoría, podemos hacer rotación de puestos, asignación de proyectos especiales, métodos, digamos, fuera de trabajo. Esto justifica los métodos elegidos para que las competencias se apliquen, ¿sí? En el paso 4, que lo denominamos sistemas de evaluación de desempeño. Es importante que para ese cargo que usted seleccionó, elija un sistema de evaluación de desempeño. ¿Cómo usted va a verificar que realmente ese trabajador que seleccionó en ese cargo está cumpliendo con sus funciones? Entonces, se debe medir el rendimiento del empleado en relación con las funciones y competencias del cargo. Es importante justificar por qué considera que ese sistema de evaluación que usted determinó es el adecuado, ¿sí? Y describe pues cómo se lleva a cabo en la empresa, quién o quiénes van a realizar esa evaluación, ¿sí? Porque ustedes saben que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, cada cuánto y cómo se tendrá la información para evaluar. Y en el paso quinto, que ya denominamos compensación y beneficios, entonces usted debe establecer una propuesta de compensación y beneficios que sea justa y equitativa para el cargo que ha seleccionado. Esto puede incluir, digamos, un salario base, incentivos que se den, comisiones, tanto económicas como no económicas, y justificar por qué lo está proponiendo. Entonces, estos 5 pasos hacen referencia a la aplicación de los programas de formación, desarrollo, sistema de evaluación, compensación y beneficios para ese cargo que hemos seleccionado, que usted, estimado estudiante, seleccionó en la fase 3. Entonces, esta es la actividad independiente que usted debe desarrollar. Una vez desarrollada, pues lógicamente debe compartirla en el foro para que pues reciba la retroalimentación del docente, que el docente le diga, mire, están muy bien los programas que usted está aplicando para ese cargo, o etcétera. Y también para que sus compañeros puedan opinar y se genere un debate, porque digamos que esto es lo que propicia que nosotros generemos ese proceso de aprendizaje sobre las temáticas que debemos aplicar. Entonces, esta es la actividad independiente que usted debe, estimado estudiante, desarrollar para ese cargo que ha seleccionado.
Entonces recuerden que esta fase la denominamos fortalecimiento del talento humano. El talento humano tiene que estar en permanente evolución, capacitación, formación, para que nosotros tengamos en ese personal con el que cuenta la empresa los profesionales que realmente van a contribuir al desarrollo de cada una de las actividades y a que logremos los objetivos organizacionales. Esa es la actividad independiente. Y la actividad colaborativa, entonces ya se constituye en el paso 6. En el foro de discusión, usted, estimado estudiante, debe dar continuidad a ese debate que iniciaron en la fase 3. Recuerden que trabajamos sobre la flexibilidad laboral, ¿sí? Algunos estaban en contra, otros a favor. Entonces aquí seguimos trabajando el tema y deben realizar una propuesta grupal. Entonces aquí vamos a trabajar ya los 5 integrantes del grupo para definir, mire, la propuesta nuestra sobre la flexibilidad es la siguiente: van a plantear soluciones o estrategias para enfrentar las problemáticas relacionadas con la flexibilidad laboral. En la fase 3, muchos estudiantes estaban a favor, estaban en contra, y daban sus puntos de vista. Entonces acá tienen que retomar ese debate y tienen que hacer esa propuesta, ¿sí? Para que esa propuesta cada uno de ustedes la va a incluir en su trabajo que va a presentar de la fase 4. O sea, aquí ya no son posiciones individuales, sino que ya llegan a un debate y van a decir por qué están en contra, por qué están a favor, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cuáles son los puntos que favorecen o no favorecen el desarrollo de esta temática. Entonces, esta digamos que ya es la actividad colaborativa. Entonces, fíjense que aquí se debe generar un debate, debe salir una propuesta grupal que cada uno de ustedes debe incluir en su trabajo que va a presentar en forma individual, ¿sí? Bueno, entonces continuamos acá con algunas generalidades que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de esa fase 4. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los entregables de la fase 4? Es un documento en Word o PDF donde se van a incluir los 5 puntos que hemos trabajado, ¿sí? En forma independiente. Y las evidencias que van a desarrollar colaborativamente son propuesta grupal. Aquí recuerden, estimados estudiantes, que no hay posiciones individuales, sino es una propuesta grupal con soluciones o estrategias para enfrentar las problemáticas relacionadas que ustedes ya identificaron en la fase 3 y que están relacionadas con la flexibilidad laboral planteada en el foro de discusión directamente. O sea, aquí tiene que evidenciarse el debate, los puntos a favor, los puntos en contra, y realizan la propuesta grupal y debe evidenciarse eso en el foro, ¿sí? Entonces nuestra propuesta grupal trabajada por los 4 o por los 3 estudiantes, los que están trabajando juiciosos, y dejan la evidencia en el foro. ¿Para qué? Para que cada uno cuando vaya a realizar su trabajo individual pueda anexar esta propuesta que el grupo construyó. Ya mirando cuáles son los entregables de esa fase, entonces vamos a mirar algunos de los temas acá muy importantes. Digamos que es como un recuento de esos digamos, procesos de la gestión de recursos humanos que hemos estado trabajando. Entonces acá le doy paso, doctor Wilson, por favor. Muy buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, señor, lo estamos oyendo perfectamente. Listo, perfecto. Entonces, bueno, entramos nosotros a mirar, complementando lo que decía la directora hace un momento. Bueno, vamos continuando con el desarrollo de nuestro proceso, de la parte de talento humano. Ya hicimos en nuestra fase anterior lo que era todo el proceso de identificación del perfil, análisis del cargo, reclutamiento, proceso de selección y llegamos hasta el plan de acogida.
Entonces, es momento como tal de continuar. Ya en esta etapa, ya el empleado, ya digamos que no es candidato, no es aspirante, sino ya es empleado, ya como tal hace parte de la organización. Entonces, es necesario empezar a mirar una serie de elementos. Entonces, aquí, según la diapositiva, teníamos que el proceso de gestión de recursos humanos habla de una planificación, reclutamiento y selección, parte que ustedes ya habían como tal pasado en la fase anterior. Vamos a hablar acerca de formación y desarrollo profesional, evaluación del desempeño y retribución, que son elementos fundamentales, son elementos muy importantes a la hora de tratar con el talento humano, ya que no basta con tener un contrato, con haber hecho selección del personal de acuerdo con sus capacidades, de acuerdo con sus competencias, sino es necesario que ese proceso continúe. Cuando yo hablo o explico como tal la parte de lo que es el talento humano, yo les digo a los estudiantes que es más allá de organizar fiestas de cumpleaños. Sí, que dicen, no, organizan fiestas y de cumpleaños. Entonces, la fiesta de despedida, el almuerzo de despedida de la organización, eso es lo que hace talento humano. Y no, como han podido ustedes apreciar durante el desarrollo de nuestro curso, han visto que es un proceso muy profundo, muy lleno y que impacta directamente con los procesos de la organización. Ya nada más desde el mismo proceso de reclutamiento, desde que analizamos el perfil, describimos el perfil y hacemos el reclutamiento, desde ahí vemos que no todos los canales los canales disponibles son como tal viables para el reclutamiento o para la atracción de los candidatos, ya que esto varía dependiendo del perfil como tal que se persiga. Si hablamos de una persona que es de una labor operativa, unos canales, unos medios funcionan mejor que otros. Si vamos por, como tal a vincular a una persona relacionada con procesos estratégicos, con procesos de dirección, con procesos de mercadeo o incluso el manejo de redes sociales o parte de marketing o de establecimientos o estamentos digitales, el proceso es muy, muy, muy distinto. Listo, directora, por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, entonces en este caso vemos estas 4 etapas: formación, desarrollo, evaluación del desempeño y compensación. Aquí por medio del chat, como para irnos activando, ya que pues igual de pronto algunos están ahí bien concentraditos, eh, podrían por favor a través del chat indicarme qué consideran ustedes que es la diferencia entre el proceso de formación y el proceso de desarrollo. Ahí rápidamente lo que se les ocurra, no acudamos a nuestro amigo Gemini, ni a ChatGPT, ni nada, sino como tal, vemos la parte de formación, la parte de desarrollo. ¿Qué viene a nuestra mente cuando pensamos en esas dos palabras? Obviamente orientados a la parte del personal. Entonces ahí mientras tanto ya los voy leyendo y vamos a ver cuántas personas están activos, porque al momento vemos que estamos 24, pero vamos a ver cuántos están participando en este momento. Listo, por aquí Luis Alberto nos dice: formación es la capacitación y desarrollo en la aplicación de las competencias. Ok, perfecto, Luis Alberto, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera realizar su aporte? Listo, formación, capacitación, desarrollo, puesta en práctica de la formación y aprendizaje. Ok, perfecto, Maida Elena. Listo, entonces, para no dar tantas largas, arrancamos por el tema de lo que es la parte de formación. Si bien formación y desarrollo están orientados hacia lo que es el tema de, ok, Cindy, educar y ejecutar. Listo. Entonces, vemos como tal la parte de formación y desarrollo están vinculados con lo que es el proceso de brindar conocimientos, capacidades al personal. Vemos como tal que la formación como tal es un conjunto de actividades que busca modificar o mejorar el conocimiento, destrezas y actitudes de los colaboradores. Pero esto está orientado más hacia lo que es el rendimiento en el puesto actual. Sí, entonces cuando hablamos del tema de formación, es todo ese conocimiento, todas esas habilidades que el colaborador, que el empleado, que como tal el participante de nuestra organización adquiera para mejorar como tal su desempeño en el puesto actual. ¿Listo? Como tal, ¿nos sirve para qué? Para mejorar la productividad, como tal que los empleados, asegurar que los empleados, perfecto, destrezas, como tal que los empleados cuenten con las competencias, bien sea blandas o duras, para realizar su labor.
Si bien ustedes pudieron observar que cuando hacemos el proceso de vinculación del empleado, que hacemos el proceso de atracción, encontramos que dentro de todos los candidatos existentes, cumplen con gran parte de, de los requerimientos del cargo, pero en ocasiones no cumplen el 100% de ellas. Entonces, entre dejar un proceso desierto, en el cual pues no encontramos quien cumpla el 100%, entonces no, dejemos la vacante como tal allí, no, ahí es necesario cubrir el cargo porque ustedes pudieron evidenciar que el proceso de selección hasta la parte que la llamamos con la fase 3, nosotros encontramos que demanda recursos, no solo económicos, sino como tal de tiempo, desgaste del área de talento humano y que es necesario como tal vincular a la persona hasta allí. Entonces, hay algún punto en donde si yo llego y dejo un proceso desierto, entonces todo el tiempo, todo el recurso invertido va a ser perdido. Y si está como tal ese proceso de selección, es porque hay una necesidad. Entonces, ¿qué hacemos en ocasiones? Miramos de acuerdo con el perfil del cargo, el perfil del candidato, hacemos una comparación, un cotejo entre qué posee, qué requiere el cargo y pues podemos digamos que en cierta medida hacer como algunas excepciones de que le falte algún conocimiento y posteriormente en una etapa de formación le brindamos esas habilidades. Aclaro, no pueden ser, por ejemplo, si yo requiero un ingeniero de sistemas, entonces no, es que lo que pasa es que terminó el bachillerato y pues entonces que se meta a estudiar una carrera y ya ahí lo tenemos vinculado. No, hay cierto límite como tal para tener en cuenta en estas capacidades. Pero, por ejemplo, si tenemos el ingeniero, como tal ingeniero de sistemas, cuenta con los conocimientos básicos, pero le falta entonces de pronto algún tipo de conocimiento con el manejo de un programa que es interno en la organización o algo vinculado con la parte de servicio al cliente o algo muy específico que sea de un rango que no requiera tanto conocimiento o tanto tiempo, lo puede incluir dentro del plan de formación. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve esta etapa de formación? Mejora la productividad, nos ayuda a que mejore a la adaptación al cambio, también nos sirve como una estrategia de atracción y retención, ya que el brindar conocimiento, cuando veamos la parte de compensación, lo vamos a ir volver a tratar este tema, la atracción que si brindamos capacitación, si brindamos como tal ese conocimiento, se le tiene en cuenta, la persona se siente como tal, tiene ese sentimiento de lealtad hacia la organización. Recuerden cuando veíamos en una de las fases anteriores, dentro de las diferentes teorías del comportamiento humano, la teoría de las necesidades de Maslow, que hay una parte donde es el tema de reconocimiento, que el ser parte de él, pertenecer a o que nos brinden algún tipo de beneficio, no necesariamente económico, genera como tal esa satisfacción. Venga, la empresa se preocupa por mí, tiene como tal ese momento de brindarme ese espacio de capacitación para que yo pueda desarrollar y adquirir nuevas competencias. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con la etapa de desarrollo y ahorita ahondamos un poquito más. Entonces, en la fase de desarrollo como tal, encontramos nosotros acá, en el desarrollo del personal. Entonces, formación, enfocamos hacia desempeño del cargo para elevar la eficiencia. Cuando hablamos del desarrollo, en este punto del personal, hacemos énfasis en lo que son los programas de carrera. ¿Qué sucede? Hay algunos cargos dentro de la organización que son los cargos clave, y en un momento también hablamos al respecto. Entonces, estos cargos clave no pueden quedar vacantes como tal, no pueden quedar vacíos. Siempre tiene que haber una persona allí como tal cubriéndolos. Entonces, encontramos que ahí empieza uno a definir un plan de desarrollo del personal. Entonces, por ejemplo, si estoy en un nivel operativo, de un nivel técnico, puedo yo empezar a identificar algunas personas, algunos cargos clave que tienen unas competencias que sobresalen de los demás compañeros. Entonces, si está en un nivel operativo, demuestra que tiene habilidades para llegar a un cargo táctico o a un cargo estratégico. Entonces, yo puedo diseñar una ruta para que esta persona se capacite, fortalezca sus competencias y pueda llegar a ocupar unos cargos de mayor peso, de mayor jerarquía, de mayor responsabilidad. Ya que en este punto, haciendo como tal este comparativo, formación me brinda aquí, en el aquí y en el ahora, para elevar o para mejorar el desempeño en el cargo. El desarrollo es una proyección a largo plazo buscando cubrir una serie de cargos clave y como tal no depender tanto del mercado laboral externo, sino mirar a nivel interno para cubrir cada una de esas vacantes
y generar como tal, reducir esos tiempos. Ya ustedes pudieron ver todo lo que genera un proceso de reclutamiento, atracción y selección hasta que llega uno al punto de plan de acogida. Eso puede ser un tiempo considerable. Un tiempo considerable en el cual eh, pues genera eh, retrasos, demoras, puede parar o puede entorpecer la productividad de la empresa. Entonces, se busca con esta serie de estrategias que el talento se forme al interior de la organización. Habrán algunos cargos que el perfil no es tan escaso o no es tan complejo de conseguir. Vemos en algunos cargos de tipo operativo, algunos cargos como tal que podemos tercerizar. Digamos que en ese caso no hacemos un plan de carrera en este punto. Depende también de la operación de la organización. Entonces vemos que hay algunos cargos que sí son estratégicos, unos cargos que sí son clave, que sí es necesario como tal vincularlos dentro de la organización y empezar a hacer ese proceso de fidelización. Por otra parte, la evaluación del desempeño encontramos nosotros que es, ¿qué? Ahí como lo dice la diapositiva, medición del desempeño, preparar y gestionar la evaluación. Esta evaluación es medir. Cuando ustedes vincularon a la persona, ustedes se vuelven al punto en donde el primer paso cuando vamos a hacer el proceso de selección, ¿cuál es? Identificar la necesidad. Vemos la necesidad de un cargo, hay alguna carencia, como tal, una necesidad que debe ser, requiere ser resuelta, solucionada, entonces a través de ese proceso lo llevamos. Entonces, cada empleado, cada persona que se vincula con la organización llega con un propósito. Yo le digo a mis estudiantes, venga, créame que uno no vincula a un empleado porque nos sobra ese dinero o porque no teníamos nada que hacer, entonces venga, vinculemos a alguien con la organización. No, es porque tiene un propósito. Toda acción que se ejecuta, todo proceso que se lleva a cabo, tiene un propósito. Pero si nos vamos al tema de calidad, es necesario como tal evaluar, es necesario medir. ¿De qué me sirve vincular al empleado, vincular a la persona, hacer un pago de un salario, bueno, unos honorarios dependiendo de la modalidad del contrato, si no voy a obtener una retribución? Entonces, es necesario que yo mida que al inicio, por eso se hace plan de acogida, ahorita vamos a mirar el tema de formación, en el plan de acogida se le indica, venga, a usted se le vinculó para que ejecute estas labores. Se brindan unos objetivos organizacionales, unos objetivos del cargo, los cuales usted sí o sí debe cumplir, basado en obviamente una serie de lineamientos, unos planteamientos de la organización. Y llegamos a un determinado punto donde evaluamos. Es necesario medir si se cumplió o no se cumplió. Porque suponiendo que yo vinculé a una persona para que realizara lo que es principalmente el área de ventas, y si no vende, pues, ¿qué estoy haciendo? No está haciendo nada la persona, ni me está cubriendo como tal con las obligaciones para las que fue contratada. Y por último hablamos del tema de la compensación, que es esa retribución que yo le doy a mi empleado por la labor que desempeña. Hablamos de una básica que es, como ustedes veían en la teoría de los dos factores, que entonces hablamos que son unos factores de higiene, unos factores motivacionales. Los de higiene no generan motivación, pero sí la carencia de ellos como tal genera afectación en la moral del empleado. Entonces vemos gestión salarial, primero que todo, como tal, cuál es la retribución monetaria establecida por contrato, si es por contrato laboral, las prestaciones de ley, todo ese proceso. Pero también qué adicional yo le genero, le puedo brindar a este empleado. Esto entonces digamos que son como los 4 ítems fuertes que se manejan en este proceso. Ya con el empleado al interior de la organización, en el cual buscamos que cumpla con los objetivos y como tal retener ese talento. El que no cumple como tal con las expectativas o lo que fue solicitado, pues es necesario desarrollar una serie de planes, pero el objetivo en este punto, con estos 4 elementos que tenemos en pantalla, es ese: generar como tal esa retención, elevar la productividad y llegar a ese punto que pues cumpla con lo que se tiene pactado. Siguiente diapositiva, directora, por favor. Bueno, entonces ya empezamos a meternos un poco más de lleno con lo que es el tema de la parte de formación. La formación, en lo que yo les indicaba, era en la actualidad o a futuro. Que no recuerdo si era, espérese, formación es a largo plazo, desarrollo es en el aquí y en el ahora. Cuénteme si es así o estoy equivocado. Así es, sí, señor.
Listo, perfecto. Entonces hablamos lo que es el punto de la formación, es en el aquí y en el ahora. Elevar la competitividad de nuestro empleado. Como les decía hace un momento, en esta parte de formación hablamos que el ideal es mejorar la productividad, elevar su adaptación al cambio y más en la actualidad con estas tendencias, con estos cambios que hay a nivel organizacional, perdón, es necesario que nuestros empleados, nuestros colaboradores, se estén adaptando constantemente a los cambios del mercado. El tema de la inclusión de la inteligencia artificial, el tema de los cambios en el mercado, las tendencias, la parte de la globalización, todo lo que es el tema de conflictos internacionales. Si se desata un conflicto en Ucrania, Rusia o al otro lado del mundo, eso nos va a impactar aquí en Latinoamérica. Cualquier cambio que se genera, ya que estamos hablando más que un contexto global, hablamos de un contexto local. Entonces, es ese espacio a nivel local que se desarrollan proyectado hacia una globalidad. Listo, atracción y retención, que entonces pues este desarrollo profesional nos permite como tal retener al empleado, vinculándole como tal esas competencias, vinculándole como tal, brindándole esa motivación. Venga, quiero aprender como tal. Que hace un momento estaba mirando aquí en el chat que hay un aporte que hizo Luis Alberto. Dice, si se capacita, pero el trabajador no le interesa adquirir las competencias de las nuevas actividades, alegando que no están incluidas dentro de las funciones contratadas, pero hacen parte de una nueva estrategia de crecimiento de la empresa. ¿Qué correctivo debe tomar el director del talento humano? Sí o sí el trabajador está obligado a adquirir las nuevas competencias. Bueno, en ese caso, Luis Alberto, abrimos aquí un pequeño paréntesis en este punto. Dentro del proceso de selección que nosotros adelantamos y dependiendo del cargo para el que yo esté adelantando el proceso de selección, eso lo debo identificar desde antes de generar como tal la vinculación de aceptar el candidato, de darle continuidad en el proceso, es necesario que yo identifique eso. De allí la importancia del perfil del cargo, de una descripción y un análisis del cargo muy minucioso y ajustado con las características de lo que estoy buscando. Por ejemplo, en el caso que su merced plantea, si estoy hablando, el cargo es el director de marketing o el director de investigación y desarrollo de una organización, una persona que tenga esas actitudes de que simplemente es resistente al cambio, no me sirve para ese cargo. Sí, entonces digamos que en ese punto habría que mirar, cada caso se analiza de manera separada. ¿Sí? Si es un cargo creativo, si es un cargo de ventas, si es un cargo de mercadeo, de publicidad o un community manager, es una persona que sí o sí dentro de su profesión y de su labor, no solamente en la organización, sino en su idiosincrasia, por decirlo así, sus valores debe estar ese tema de adquirir nuevas competencias, adquirir nuevas habilidades. Habrán otros cargos un poco más operativos, un poco más planos, en los cuales el nivel de exigencia hacia el empleado no incluya como tal esta parte. Sí o sí también es necesario identificar. Por eso cuando hablamos de las pruebas de conocimiento, las pruebas psicotécnicas, también hay unas pruebas de habilidad y unos juegos de roles que definimos nosotros para identificar todo ello. Entonces, esto se ajusta al cargo. Si usted como tal va a vincular a una persona para que desarrolle el trabajo de auxiliar de bodega que necesita trasladar mercancía de un punto a otro, digamos que ese tema de creatividad o de desarrollar nuevos productos no debe ser una prioridad. Si lo tiene, maravilloso porque puedo empezarlo a proyectar para desarrollar otras labores, pero dependiendo del perfil del cargo no es tan importante. Contrario a otro cargo, por ejemplo, un cargo administrativo, un cargo directivo, que requiera como tal estos procesos de mejora, ahí sí, previo a vincularlo, debo identificar esas características. Si no las tiene, digamos que no pasaría a ser principal candidato a vincular, y empiezo a mirar dentro de los demás qué habilidades unas personas que tengan esa capacidad de siempre estar innovando, siempre estar indagando, siempre estar creando, dependiendo de esas necesidades. De esa manera, no se obliga, pero sí debo detectar qué quiero, qué necesito antes de vincular a mi candidato. Eso entonces sí es fundamental que tengamos esta partecita. En formación, también nos genera lo que es el tema de desarrollo de liderazgo, porque entonces a través de eso creamos una cantera, como tal empezamos a cultivarlo, esas personas para que desempeñen cargos en un determinado punto. ¿Quién quita que en un determinado momento yo requiera como tal que la persona cubra un periodo de vacaciones o una proyección, una incapacidad o por ejemplo
algún tipo de calamidad, que el empleado iba camino hacia la empresa, sufrió un accidente y no pudo llegar, o hablemos un día como nos pasó en Bogotá en días pasados, que hubo una expedición de un decreto y se generó un bloqueo en vías principales. Entonces la persona no pudo llegar a desarrollar sus labores ese día, entonces tengo que tener como esa persona. Eso me permite a mí en ese punto empezar a hacer este desarrollo de habilidades, de liderazgo. También generamos un fomento de la cultura organizacional, esa vinculación, ese compromiso. ¿Listo? Dentro de las etapas del proceso de formación encontramos, uno, detección de necesidades. Desde el proceso de que vinculo como tal a mi empleado, empiezo a mirar qué necesidades tiene, en qué le hace falta conocimiento, en qué tengo que fortalecerlo. De ahí empiezo a identificar esta parte. Con base en estas necesidades, yo diseño como tal un plan con una serie de objetivos que espero como tal lograr con esa formación, qué necesidades tengo que cubrir, qué conocimientos requiero brindarle como tal a mi empleado. Posteriormente, la ejecución e implementación, que es la puesta en marcha de, y posteriormente, evaluación y seguimiento. Ojo, aquí en este punto no estoy hablando de la evaluación del desempeño, sino seguimiento a este proceso de formación. Le brindo unos conocimientos, vamos a poner un ejemplo de formación en Excel, en el manejo de Excel. Listo, le hacemos la capacitación, le brindamos las herramientas, hacemos unas prácticas, yo le hago una evaluación, si obtuvo o no los conocimientos, pero posteriormente yo tengo que hacer un seguimiento, qué tanto aplica esa información, qué tanto aplica ese conocimiento que tiene. Porque nos pasa en ocasiones que el empleado como tal desarrolla como tal sus funciones, o sea, se le brinda la capacitación, aprueba la evaluación y ya decimos, no, perfecto, está muy bien establecido que este empleado tiene el conocimiento, pero en la práctica no lo ejecuta. Ahí la importancia de tener ese seguimiento. Este punto de evaluación y seguimiento del que les hablo hace referencia a ese proceso de formación. ¿Listo? Tengo que mirar al inicio, por eso hablamos de los objetivos. ¿Qué objetivos tengo? ¿Qué se pretende lograr? Desarrollamos, ejecutamos y al final del proceso de formación, como hablamos que es para la inmediatez, para elevar la productividad de nuestro empleado, entonces al cierre, listo, adquirió los conocimientos, no los adquirió y hacemos esa valoración. ¿Por qué? No solamente el objetivo de esta evaluación es para mirar si el empleado sí tiene el conocimiento o no lo tiene, sino simplemente es también para el tema de mirar como tal este proceso de que si cuenta con los recursos, si como tal los aplica, los lleva a cabo, los ejecuta. Entonces es como esa valoración, porque en ocasiones sucede que se le brinda una capacitación, pero no se le dan los elementos. Al hacerlo de esta manera, pues digamos que qué exigencia le puede hacer al empleado si no le estoy brindando los elementos para ello. Bueno, entonces, eso con relación a la formación. Es importante que ustedes tengan en cuenta estos 4 pasos. Recuerden, detección de necesidades, diseño del plan, ejecución y evaluación y seguimiento. Cada uno de los temas sobre los que se va a capacitar al personal, que se le brinda la formación, depende de las necesidades del cargo. Para esto, esa detección de necesidades, ustedes pueden regresarse al diseño del perfil del cargo, donde ustedes hablan de los requerimientos. Requiero que la persona tenga un nivel de estudios técnico, tecnológico, profesional, que tenga conocimiento de servicio al cliente. Eso es lo que yo entro a mirar con base en, para desarrollar este tema de formación. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos con lo que es la parte del desarrollo del cargo. Entonces, hablamos como tal en el proceso formación para la actualidad, el desarrollo es para el largo plazo. Eso para el tema del largo plazo es donde nosotros empezamos a mirar. Listo. Entonces, ¿en qué consiste el desarrollo del personal? Entonces, como les decía hace un momento, es un proceso de largo plazo orientado al futuro que busca preparar a los empleados para asumir mayores responsabilidades y avanzar en su trayectoria profesional. Desde un momento, entonces, identifico una persona que tiene capacidades de liderazgo, por ejemplo, el caso que nos exponía, creo que era Jaime hace un momento, podemos encontrar la persona que tiene esa resistencia a los nuevos conocimientos, pero podemos encontrar nosotros también una persona
que esté ávida de conocimiento. Entonces vemos que apoya en el área, quiere saber más acerca de los procesos, se vincula, está pendiente, ¿no? Entonces un nuevo programa, quiere aprender, es una persona que no, esa parte es donde nosotros empezamos a identificar. Como área de talento humano, digamos que hacemos ese seguimiento, pero pues principalmente la responsabilidad o quien debe estar atento ante esos procesos es el líder inmediato. Hablemos de supervisor, director, coordinador, jefe inmediato de esa persona, es quien debe estar como tal muy atento a eso, identificar esos talentos. ¿Por qué? Encontramos de todo tipo de personas. Ustedes lo pueden ver en su quehacer, incluso en su interacción con sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, que todos tenemos capacidades y competencias distintas. De igual forma, reaccionamos de una manera u otra ante ciertos estímulos, tenemos esa capacidad, entonces tenemos la persona que ve el vaso medio lleno, tenemos el que ve el vaso medio vacío, el que ve para cada problema una solución o el que ve para cada solución un problema. Ustedes lo van a encontrar. Entonces, es empezar a identificar esa serie de personas, esa serie de talentos, porque en ellos tenemos el potencial para una proyección a largo plazo, que requiramos un director, un ejecutivo, una persona que ocupe un cargo táctico o estratégico, podemos como tal tenerlos allí. ¿Para qué nos sirve este proceso de desarrollo del personal? Nos lleva a garantizar el liderazgo, optimizar la trayectoria, generamos motivación y compromiso en los empleados, así como fortalecíamos la capacidad de adaptación en la formación. Aquí como tal hablamos de una adaptabilidad estratégica. Entonces, esta persona que está en capacidad no solamente de resolver problemas o situaciones en su quehacer, en su cargo, sino alrededor, o de pronto identificar esas posibles soluciones de ese 80-20, que entonces vemos que el 20% de los problemas genera o resuelve, o sea, podemos resolver un alto porcentaje de las situaciones que se presentan en la empresa. Fidelizamos como tal el talento humano. Encontramos que para el desarrollo de este proceso de desarrollo es necesario, primero que todo, identificar los cargos clave, los puestos clave, es fundamental identificarlos. ¿Por qué? Hay cargos que no requieren como tal ese desarrollo de carrera. Sí, hay algunos cargos que no, simplemente son operativos, yo puedo manejarlo, puedo encontrar, bien sea tercerizando o bien sea un proceso, puedo hasta tercerizar este proceso de selección. Lo puedo como tal tercerizar, que entonces se desarrolla el proceso en otras etapas, se encarguen, porque simplemente es una labor netamente operativa, que sigan instrucciones, que sigan indicaciones. Por ejemplo, vemos nosotros algunos cargos que son importantes, pero que no requieren tanto desgaste, parte operativa, el servicio de vigilancia, lo que vemos en lo que es la parte de servicios generales, en frente al tema de auxiliares de distribución, auxiliar de bodega, algunos casos que son labores netamente operativas, entonces desplazar mercancía de un lugar a otro, hacer un despacho de un pedido, si no es tan específico, entonces digamos que no requiere tanto conocimiento. El conseguir una persona para que cubra este cargo no es tan relevante o no es tan complejo de encontrar, ya que vemos mucha oferta en el mercado. O incluso podemos acudir a estas empresas temporales para estas empresas temporales, para, por favor, les encargo el tema de los micrófonos, Por muchachos, favor, cierren los estas micrófonos, son tan empresas amables. temporales, y como tal, esta tercerización, hay cargos que no demandan tanto desgaste, o por ejemplo, lo podemos manejar por temporadas. Ahorita ven ustedes en centros comerciales y demás lugares que se necesitan personas para el área de ventas. Entonces, es netamente para la temporada. Entonces, básicamente, que tenga unos conocimientos básicos, servicio al cliente, como tal el tema de ventas, según también el establecimiento donde se vaya a trabajar, si es una tienda de ropa de alta costura como tal o una marca muy reconocida, digamos que el proceso puede ser un poco más exigente, mientras que si es otro tipo de establecimiento, básicamente es, venga, tiene la posibilidad de hacer la venta, ejecute la labor. Pero entonces entro a mirar qué cargos como tal cumplen esta función o tienen como tal esta importancia. En este caso, yo voy a hablarles acerca de unas características vinculadas con lo que son los cargos clave. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cómo identifico un cargo clave en una organización? Entonces, ustedes entran a mirar dentro de la organización
algún tipo de cargos que la ausencia de ellos me paralice la operación de mi organización. ¿Listo? Entramos a mirar esta parte. ¿Listo? ¿Qué cargos en mi organización generan un impacto estratégico o me generan como tal un impacto así grande en mi organización? Un punto, entonces, sería, por ejemplo, ¿qué es un elemento? ¿Cuál sería uno de los elementos importantísimos en una organización para que ésta funcione, además del talento humano? ¿Qué otra área es fundamental para el funcionamiento de la empresa? Ahí pueden escribir ustedes a través del chat que además del área de talento humano, que es un cargo clave como tal, un área clave, ¿qué otra área genera ese impacto en la organización? Listo. Entonces, Rosa por aquí nos dice, Rosa Melina nos dice de ventas, producción. Por aquí vemos también, Elizabeth nos dice que el administrador, sí, área de ventas como tal, el área financiera, perfecto, Magda. Entonces, área financiera, estas son áreas, listo, fundamentales para el funcionamiento de una empresa. Pero, por ejemplo, si nos vamos para el área financiera, un tesorero o la persona que maneja el tema del dinero o la liquidez de la organización, por ejemplo, quien es la que autoriza la salida de dinero, el tema del manejo de la caja menor. Ese aspecto como tal es un cargo que no me puede quedar vacante. Imagínense, entonces, no, necesitamos hacer una compra y el tesorero, la persona que maneja esta parte del dinero, no vino, no está. La empresa no puede mover dinero ese día porque la persona no está. Entonces, ahí empezamos nosotros a identificar uno de estos cargos clave. Lo que dice, la parte del área de gerencia, digamos que sí, ante ciertos lineamientos, es un cargo clave, lo que son cargos directivos, son allí que están presentes y tienen esas características frente al área de ventas, pero más sería más que el vendedor en sí, sería como tal el coordinador o el líder. Porque, digamos, no, el vendedor hace parte del área operativa, si no se vende, no hay ingresos, claro, pero si yo tengo un determinado grupo de 20, 30 vendedores o incluso 10, yo puedo ese día que la persona no está, asignarle, o si el cargo no está cubierto, puedo simplemente dentro de mi equipo de trabajo asignar el número de clientes de la persona que está ausente. Pero ya el coordinador, que es el que se encarga de definir la ruta, las estrategias, ese sería como tal otro de los cargos clave en la organización. Sí, sí, Marilyn, el área operativa es importante para la organización, pero así como lo decía con el área de los vendedores, si yo tengo un determinado número, voy a decir el número 10, tengo 10 operativos, 10 personas del área operativa, y una de ellas no fue a laborar, entonces digamos que puedo asignar o distribuir las funciones de esa persona ausente dentro de los demás compañeros. Sí, digamos, o puedo como tal generar otra estrategia, como el tema de unas horas extra, pedir a los empleados que se queden un poco más ese día o de pronto hasta programar una jornada dominical para cubrir con esa meta. Digamos que lo puedo manejar de esa manera con esa estrategia, ya que puedo generar esa vinculación. O si, por ejemplo, la persona renunció o digamos que entró a una incapacidad prolongada, entonces, ¿qué hago? Un proceso rápido de selección, acudo a la empresa, a la temporal que está con la que tercericé o con la que me hizo el proceso de vinculación, llámeme al siguiente en la lista. De ahí la importancia de tener estos bancos de hojas de vida. Entonces, digamos que es un proceso que yo puedo realizar o puedo cubrir con un plan de contingencia relativamente rápido. No es fácil, pero sí relativamente rápido lo puedo cubrir. El área operativa es fundamental para la organización, pero al tener un número considerable de personas allí, puedo distribuir funciones o puedo establecer algunas estrategias para que esto no impacte tan negativamente en la organización o por lo menos el proceso. Entonces, una de las actividades es ese, identificar ese impacto hacia la parte financiera de la organización. Entonces, aquí dice Maida. Si la empresa hace uso directo de la extracción de los recursos naturales, es necesario el área ambiental con las licencias. Exactamente. Entonces, miren cómo, dependiendo de la empresa, la organización, el cargo clave puede variar. Si, por ejemplo, ya digamos en este punto, el área ambiental, en ese tipo de actividad es fundamental. Sí, por ejemplo, en otro punto que es área operativa, que tengo la persona de seguridad y salud en el trabajo, que esté vigilando, que esté haciendo esta revisión,
sería como tal también un área, perdón, un cargo importante dentro de la organización. Si yo me voy a otro tipo de empresa, por ejemplo, una empresa que provea servicios de seguridad y no tengo vigilantes y yo proveo ese servicio, pues digamos que ahí ya se me estaría afectando significativamente mi operación. Pero pues dependemos del tipo o las características que tenga como tal nuestra organización. Listo. Entonces, primero, el impacto estratégico y financiero en la organización. Aquí podemos encontrar lo que son los directores, por ejemplo, el gerente comercial o una persona que maneje unos clientes específicos, un tesorero, un gerente de planta, un supervisor de planta, una persona que maneje como tal esta parte de recursos financieros. Ese es un elemento a tener en cuenta. Por otro lado, tenemos la dificultad y escasez del talento. ¿A qué me refiero con este aspecto como tal? El perfil de ese cargo, ¿qué tan fácil es de conseguir en el mercado? ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar que hay algunos cargos que tienen unas competencias muy específicas. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de un ingeniero en procesos ambientales específicamente orientado hacia la parte minera. Entonces, vemos que es un conjunto de características muy específicas, las cuales puede ser un poco complejo de encontrar en el mercado laboral. Algún tipo de gerente financiero con conocimiento en algunas habilidades, temas muy específicos, son los perfiles como tal, muy particular. Por ejemplo, en mi organización, alguien que maneje todo el tema de inteligencia artificial o el tema de programación, dependiendo de la organización de la actividad económica de mi empresa, puede ser un cargo específico. Hablemos de una empresa de cargo operativo, que entonces tiene múltiples empresas y tiene que hacer una programación. El programador de esos turnos sería un cargo clave, que es el que tiene que identificar de las 50 personas que tienen asignado, cuántas personas están en determinado lugar, en qué horarios, quién está descansando, quién no está descansando, si llega a ocurrir alguna situación particular, a quién se va a enviar. Ese es un cargo como tal clave y del conocimiento que se requiere, manejo de sistemas, manejo de algún tipo de programa específico, manejo de personal, que tenga esa escasez, es fundamental como tal, es necesario o que se contemple como un cargo clave. Por otro lado, el impacto operacional y riesgo, entonces se refiere a que el desarrollo o la carencia, la falta de esta persona me afecte mi operación cotidiana. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la parte de logística, una empresa de este aspecto de importación e exportación es un jefe de logística o un jefe de patio, la persona que coordina o a nivel de planta o un líder de línea de producción, también me puede generar este impacto a nivel de la organización. ¿Listo? Entonces, fundamental, para poder desarrollar, para poder diseñar un proceso, un plan de desarrollo del personal, es fundamental identificar este cargo clave, ya que, claro, podemos diseñar un proceso de desarrollo para todos los cargos de la organización, pero como tal es necesario que yo identifique esos cargos clave, ya que si no sería muy desgastante. Si yo miro un plan de carrera para un cargo operativo, un auxiliar de distribución, digamos que lo puedo generar, pero no me va a generar un impacto tan significativo en mi organización. Eso entonces es fundamental. Ya identificando mi cargo clave, entonces procedo ahora sí con establecer el desarrollo del personal. Entonces, arrancamos con la planificación de la carrera. Identificamos el cargo clave, el o los cargos clave. Listo, diseñamos como tal, planificamos valga la redundancia, el plan de carrera, que entonces ahí definimos la secuencia de las trayectorias, a qué cargos va a ocupar dentro de la organización, dentro de la estructura organizacional, puede estar en ese determinado cargo, posteriormente lo vamos a hacer rotar hacia otro cargo de mayor jerarquía, le brindamos como tal unas capacitaciones, entonces vamos complementando eso. Si requiero como tal o proyecto a la persona que vaya a manejar el tema de internacionalización, el tema de negocios internacionales, exportaciones, importaciones, entonces es necesario incluir dentro de esta trayectoria el tema del manejo de inglés. Como vemos en la diapositiva, entonces nos dice una capacitación continua, un plan de carrera e identificación de los talentos. Es fundamental esta serie de etapas.
¿Listo? Entonces, la planificación de la carrera, cuáles son la secuencia que va a llevar a cabo. Encontramos como tal unos planes individuales de desarrollo que iría con la identificación de talentos, ya que nos habla que es un documento personalizado en el que hablamos de las formas, de las acciones específicas que vamos a llevar a cabo. Puede que sea solamente el tema de capacitación, pero yo puedo incluir unos aspectos de coaching, puedo hacer una rotación en diferentes cargos, en diferentes espacios de los cargos vinculados para que conozca más a fondo de esta organización. Se le pueden asignar ser parte de o coordinar o como tal liderar algunos proyectos especiales o específicos para que adquiera mayor conocimiento en primera instancia y pueda adquirir nuevos roles, nuevas habilidades y vincularse aún más con el desarrollo de la organización. Listo, planificación de sucesión. Entonces, en este punto es fundamental identificar esa parte, ya que aquí vemos nosotros que si en un determinado punto uno de los cargos clave, la persona por incapacidad, por una licencia, unas vacaciones, alguna situación, no puede cubrir este cargo, ¿quién podría ocuparlo? Es fundamental, es indispensable como tal esta parte identificar. Hablemos del mismo ejemplo que hubo el tema de protestas en Bogotá la semana anterior, entonces bloquearon algunos días y la persona titular del cargo no pudo presentarse. Entonces, ¿qué sucede? Es necesario que otra persona reemplace. En los cargos clave, yo tengo que tener identificado si falta el titular, quién puede reemplazar. Para eso me sirve este desarrollo, ese plan de desarrollo del personal. ¿Por qué es importante? Porque nos permite reducir la dependencia del mercado externo, como les decía, al contar con el talento al interior de la organización. Fortalecemos nuestro capital intelectual al momento de brindar la oportunidad de que la persona adquiera nuevos conocimientos, como tal, una estructura de la organización. Eso nos genera fidelización para el empleado, ya que le estamos brindando esta oportunidad. Obviamente, reitero, no es para todos. Hay personas que dicen, no, yo me quedo en este cargo, yo simplemente me conformo con lo que está aquí y ya, no voy a hacer nada más. Pero sí le brindamos la oportunidad a otra persona para que pueda fortalecer. Incluso esa persona, cuando llegue a un determinado cargo, entonces me va a hacer fiel a la organización y simplemente no cuando llegue ese cargo que le hagan una oferta mejor, se va a ir. Hay ocasiones que la persona valora mucho esa oportunidad que se le brinda a la persona, se le brinda a él o a ella para que desarrolle sus estudios, el mejorar su calidad de vida o el alcanzar sus proyectos, sus objetivos personales. También como tal genera esa fidelidad, genera como tal ese vínculo por parte del empleado hacia. Entonces no tan fácil, yo siento como intentar en un paralelo, pero no sé. Bueno, parece que, no sé, bueno, ya tenemos nuevamente al doctor Wilson. Creo que ya, ahora sí, estoy por aquí. Sí, ¿Sí me escucha? sí, Por ahora favor, sí, confirma. sí, Ok. lo estamos Sí, es escuchando, que en un sí, momento estaba hablando y cuando ya me dejé de escuchar, yo, ¿qué sucedió por sí, este lado? no, Listo, gracias tranquilo, por ya lo confirmar. volvimos a ver, gracias. Ok, tenemos por aquí una manito arriba antes de continuar. Hernán Eliezer, cuéntenos. Gracias, profe. Muy buenas noches a los compañeros y a los tutores que nos acompañan. Quería hacer una pregunta, profe. Usted nos está explicando la diapositiva que está en este momento o nos está retroalimentando de otro proceso, profe. Ok, A ver, el Porque hasta, doctor, no he podido coordinar lo que nos venía explicando con la diapositiva que tenemos aquí al frente. sí, de pronto yo adelanté la diapositiva, voy a devolverla.
Ok, sí, es que hace un momento estaba con lo que era el proceso del desarrollo profesional, que plan de desarrollo, Muchas y gracias. en ese punto en que se me fue el audio fue cuando se hizo el cambio a la diapositiva de compensación. Entonces adelantamos la diapositiva. Sí, por favor, sí, a la siguiente que es Bueno, la de compensación. gracias. Bueno, entonces, continuando con el desarrollo de nuestra actividad, encontramos, ya pasamos del proceso de formación, el proceso de desarrollo, ahora vamos con el de la compensación del talento humano, que es, como lo decíamos al inicio, como lo decía al inicio, es este proceso en el cual se le retribuye al empleado por la labor para la que fue contratada. ¿Sí? Entonces, qué son los sistemas de compensación? Un conjunto de recompensas que la empresa le otorga a sus empleados por el trabajo desarrollado. Básicamente, remuneración, compensación. Pero este va más allá del salario. O sea, hablamos inicialmente de la compensación monetaria, pero como también lo hablaba en un momento, de acuerdo con la teoría de los dos factores, encontramos los de higiene, los motivacionales, el factor de higiene, la compensación monetaria es considerado un factor de higiene. ¿Por qué? Yo desarrollo una actividad, cumplo un determinado horario y con base en ello recibo la retribución. Cuando estoy en el proceso de selección, cuando estoy en todos estos procesos, me indican cómo me van a pagar, cuánto me van a pagar, con qué periodicidad, está allí como tal. Pero también encontramos nosotros otra serie de beneficios, los cuales son considerados como tal como indirectos. Eso hace parte de una propuesta de valor que le brinda la empresa al colaborador. En la actualidad que hay tanta competencia, que encontramos como tal tantas empresas en el mercado que ofrecen una serie de elementos, el empleado simplemente está buscando su beneficio, así como la empresa busca el mejor talento a la hora de desarrollar distintas actividades o para desarrollar sus procesos, el empleado también busca lo que le brinde mayor satisfacción o mayores beneficios. Aquí en este punto no hago énfasis en lo que es la parte monetaria, principalmente, ¿no? Porque pues sí es un factor de higiene, pero no es un factor motivacional. La presencia de este factor higiénico como tal factor de higiene sí genera ese vínculo con la organización, pero pues igual no es un determinante. Por ejemplo, ustedes pueden en ocasiones decir, no, yo quisiera un trabajo en el que me pagaran muchísimo dinero, pero si ese trabajo, en esa empresa en la que le pagan a usted muchísimo dinero, pero no le brindan un buen trato, como tal, no le capacitan, no le dan oportunidades, en todo momento lo están regañando, que usted se siente conforme de que un día no lo regañaron, entonces quiere decir que no hizo las cosas mal. Eso genera desmotivación en el empleado. Me devuelvo a las teorías del comportamiento humano, teoría de las necesidades de Maslow, la pirámide de necesidades, que encontramos los factores de afiliación, de reconocimiento, autorrealización, están implícitos como tal aquí. Entonces, ahí es donde surgen los otros beneficios que brinda la organización. Ojo, cuando hablo de otros beneficios, no hablo netamente que sean en dinero, puede ser otro tipo de beneficios que se brindan. ¿Qué nos trae como tal un óptimo plan de compensación y beneficios? Me genera como tal atracción del talento humano, retención del talento, motivación y compromiso, me genera una equidad interna, porque si tengo un buen plan de beneficios, voy a generar fidelización en mis colaboradores. ¿Listo? Entonces, hablamos hace un momento de una compensación directa o compensación monetaria, que es el salario base como tal, el pago que se da por la labor que desarrolla. Encontramos como tal otra serie de puntos. Sí, sí, señora. Sí, ahí por ese lado. Sí, señora, muchas gracias. Entonces encontramos como tal una compensación variable, también generada en la parte de dinero, lo que es como tal los incentivos, las comisiones, los bonos, también están como tal allí implícitos. Pero yo encuentro también otra serie de compensaciones, como es la compensación indirecta, que son los beneficios. Entonces, unos obligatorios, que son las prestaciones de ley, pero también encuentro otra serie de beneficios voluntarios. Por ejemplo, el tema de dependiendo la labor, o con este aspecto, todo lo que se menciona en lo que hemos hablado, como tal, se debe ajustar o se debe contemplar de acuerdo con el cargo.
hay algunos cargos que me permiten a mí, como tal, otorgar unos horarios flexibles, como tal, alternar el tema, incluir el tema de teletrabajo, modalidades híbridas o simplemente un tema de alternancia de los 5 días de la semana, un número determinado en la oficina, un número determinado en casa. Ahí puede haber una variación. Los menciono, pero pues igual, de todo ese portafolio, de toda esa amalgama que encontramos nosotros, hay que extraer lo que se ajuste con el cargo. Incluso recuerdo que en uno de los foros se hablaba del tema de la flexibilidad, que la precarización, y me decían, no, hay un cargo operativo que tiene que ser sí o sí presencial, o sea, y tiene que cumplir su horario. No puedo flexibilizarle porque estaría dejando abandonado el puesto, no estaría cumpliendo con mi promesa de servicio. Claro, hay otros cargos que sí permiten eso. Entonces, de todo lo que se menciona, es indispensable que tengan presente que eso se debe ajustar con las necesidades y con las características del cargo con el que vamos a hacer ese proceso de este plan de compensaciones y beneficios. Entonces, dentro de los beneficios voluntarios encontramos horarios flexibles, el trabajo remoto, el híbrido. Podemos también brindar algunos elementos relacionados con salud y bienestar, seguros médicos, programas de bienestar, subsidios para gimnasio, bonos. También incluimos lo que es el desarrollo, ayudas educativas, las becas, como vemos nosotros como tal allí, la formación continua, esta serie de beneficios. Todo ello, hay algunos elementos, por ejemplo, el de horario flexible. Si las características del cargo lo permiten, genera un vínculo con la organización, genera como tal el empleado lo siente como un beneficio. Por ejemplo, en el caso que vemos que en las grandes ciudades, el tema de desplazamiento, el tráfico, la cantidad de personas que hay en las vías, genera cierto estrés. El tener que desplazarse uno de un punto al otro es estresante en algunas ciudades. Entonces, por ejemplo, si de la empresa me dan el beneficio de que en 2 días, un determinado número de días, yo no tenga que ir a la organización, trabajo desde mi casa, eso lo voy a ver como un beneficio. Oiga, sí, en la parte económica me estoy ahorrando el tema de transporte, en el tema de tiempo también me estoy ahorrando ese desplazamiento, el tema de estrés, que vemos que es una de las de la enfermedad actual que tenemos, que es la que origina muchísimas afectaciones en la salud. Si no tengo que desplazarme a mi lugar de trabajo y puedo trabajar desde mi casa, no voy a tener estrés ese día y va a ser como tal considerado como un beneficio. Algunas empresas como tal contemplan el desarrollo de unos planes educativos, entonces que ayudan si el semestre tiene un determinado valor, si es en pregrado, entonces le brindan un apoyo de un 10, un 20, bueno, un porcentaje mayor para ayudar a pagar el semestre como tal correspondiente o el curso de esa capacitación. Incluso ahí hablamos del tema monetario. En el anterior con la flexibilización no, pero incluso hay otra modalidad, la flexibilización del horario y permitirle, brindarle un permiso para que pueda ir a estudiar. No me genera un costo directo y sí va a generar mucha motivación en mi empleado. ¿Listo? Entonces es fundamental que yo pueda realizar este plan de beneficios. Tengan en cuenta para este proceso que yo tengo que hacer una valoración del puesto, qué impacto tiene, para sí mismo brindar esta serie de beneficios, ya que si es un cargo clave que yo necesito retener ese personal, necesito como tal esa fidelización, no le puedo brindar en la misma escala de beneficios que un cargo operativo que no tenga un gran impacto en la organización. Sé que se hablaría del tema de la parte de equidad, que todos tengamos los mismos beneficios, pero a nivel organizacional vemos que hay algunos cargos que generan un mayor impacto dentro de la organización. O sea, por ejemplo, al área de ventas que genera esa ida a campo, que trae los clientes, que hace esa interacción con ellos y generan un determinado número de ventas, no le puedo dar el mismo beneficio que una persona en un cargo operativo que sí cumple sus funciones, ejecuta las distintas actividades, pero como tal, si lo vemos en el impacto que genera dentro de la organización, pues no es tan, en comparación con el otro cargo, no es tan relevante. Sí impacta, pero hay otros cargos que tienen un mayor impacto todavía. Es fundamental que identifiquemos esto para el tema de los beneficios, porque si bien el empleado de la parte operativa puede decir, no, sí, me va muy bien, me dan buenos beneficios, sí, muy buenas retribuciones, pero la persona que desarrolla un cargo de mayor responsabilidad puede decir, venga, yo me esfuerzo, mi cargo demanda mayor estrés, demanda mayor trabajo y vamos a obtener los mismos beneficios y en vez de generar una motivación,
voy a generar es que ese empleado se sienta desmotivado y empiece de pronto a bajar su moral y el tema de la fidelización con la organización. Ahí en ese punto es donde puede empezar a buscar otras ofertas o empezar a buscar otras empresas. De ahí que el tema es brindar esos beneficios, pero acorde con el impacto que genera en la organización. Asimismo, en este plan de beneficios que ustedes vayan a originar, vayan a generar, es fundamental que tengan en cuenta el tema presupuestal. No podemos decir, tenemos 100 empleados, a cada empleado mensualmente le vamos a dar un bono de 500.000 pesos. Lleve a un empleado un determinado monto, pero ahora multiplíquelo por el total de sus empleados. Entonces, es fundamental que tengan esa parte también allí presente. El tema del impacto en la organización. Puede decir, la persona que cumpla con las metas de las ventas, entonces le vamos a dar una casa a cada empleado. Si las ventas se le van a disparar, pero mire, ese incremento en las ventas le va a retribuir lo suficiente a la empresa para que pueda, como tal, sostener o solventar esta parte. Ok, por aquí Rosa Melina dice, sí hay cargos que generan impacto, pero las personas de cargos operativos también son importantes en el tema de talento humano, para ellos también es importante, son cargos monótonos muchas veces, ahí es donde empieza el talón de Aquiles. Sí, Rosa, pero como lo decía hace un momento, si bien todos los cargos son importantes, generan esa importancia, pero hay unos que tienen un mayor impacto directo. Por ejemplo, si miramos cargo operativo que elaboran unas determinadas piezas, un determinado elemento, frente al área de ventas, que un mayor impacto económico para la empresa sería como tal el vendedor. Obviamente que si no tengo el personal operativo, no podría elaborar el producto, pero es donde empezamos a mirar la equidad. ¿Qué tanto ingreso, qué tanto beneficio me genera ese cargo de ventas, ese cargo operativo? Y diseño el plan de compensación acorde con ello. No es dejarlos por fuera de que entonces le doy al vendedor todos los beneficios y al operativo no le doy nada, porque también pasa que se genera esa motivación y voy a tener una alta tasa de rotación del personal, que pues no es el ideal. Pero si diseñamos ese plan de compensación y beneficios acorde con ese impacto. ¿Listo? Entonces, sí, es fundamental. Área operativa, sin ellos no hay ninguna empresa que pueda funcionar. Pero entramos a mirar características del cargo, dificultad para conseguir el personal, impacto en la organización, si falta uno de estas personas que ocupan el cargo, qué impacto se genera. Por eso, cuando hablamos del tema de la valoración, antes de definir el plan de compensación, debo hacer una valoración de cargos. Listo. Como les decía hace un momento, entonces los casos prácticos de la aplicación en cargos clave. Entonces, ahí lo que veíamos hace un momento, capacitación técnica, evaluación mensual, incentivos por calidad, es el cumplimiento de metas. Entonces, un gerente que genera una interacción con unos clientes gubernamentales, o vamos a poner un ejemplo que la empresa está contratando con el Estado, se presenta una convocatoria y como tal ese gerente es el que diseña todo el plan y se logra conseguir esa licitación, vamos a obtener unos muy buenos recursos para la organización. Debo brindarle un beneficio por ese esfuerzo y por esa labor que desarrolló. Las personas que van a elaborar los productos que se van a entregar a la empresa del Estado, perdón, a la entidad del Estado con la que contratamos, también van a tener el beneficio, pero pues miremos ese comparativo entre una y otra. Esto entre uno de los cargos como tal. Bueno, entonces, sí, fundamental. Para definir cualquier tipo de acción es necesario valorar todos y cada uno de los cargos, ya que es fundamental a la hora de definir tanto los planes de compensación, los planes de desarrollo, todo eso es fundamental. Listo, seguimos por favor. Sí, Sí, por favor, siguiente diapositiva, directora, por favor. gracias. Ya vamos por el espacio. Listo. Entonces, hablando de este tema de las compensaciones, entonces, análisis de las competencias, monitoreo de la efectividad, gestión del talento, los ajustes continuos, una integración con estrategias. Miren que ninguno de los procesos como tal son islas aparte. Como tal, cada uno de los procesos de los que hemos visto, como tal, están vinculados
hago la valoración, incluso miren, desde la misma detección de la necesidad me vuelvo un poco, todo desde allí bien establecido, desde que se detectó la necesidad, entramos a hacer todo y todo está encaminado. Por eso entre la fase anterior y esta fase les dice, van a continuar con la empresa que ustedes postularon, que presentaron en la fase anterior. ¿Para qué? Si les dijéramos en este punto, no, vamos a arrancar con un cargo nuevo, todo el proceso que ustedes desarrollaron desde establecer el perfil, digamos que sería perdido. Entonces, por eso damos esa continuidad, ya que todos los procesos vinculados con el área de talento humano deben ser consecutivos, deben llevar esta relativa secuencia para que se puedan obtener los distintos resultados. Yo puedo generar un proceso de atracción y reclutamiento, excelentes, traigo el personal, traigo el talento idóneo, pero al momento de generar este tema de beneficios o al momento de establecer un plan de desarrollo, si no es acorde con las necesidades, simplemente todo el proceso desarrollado anteriormente se va a perder. Fundamental, estar haciendo todo este análisis y estar haciendo un monitoreo constante. Recuerden como tal, todo es sujeto de mejora, todo. Y todo debe ser medido. Lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar. ¿Listo? Entonces, fundamental que nosotros desarrollemos esta serie de prácticas, esta serie de actividades de esa manera para que podamos contar con un talento humano como tal, eh, idóneo y como tal con, eh, que cumpla con los requerimientos de la organización. ¿Listo? Directora, ¿nos podemos devolver un momento a la página 13, que es donde hablamos del sistema de evaluación, por favor? Que es que se pase por el ladito ese sistema y no he hablado de él. Ahí, en esa como tal. Listo, ya hablamos del proceso, formación, desarrollo, compensación. Pero como les decía hace un momento también, es importante que yo mire, perdón, si el empleado como tal que vinculé está cumpliendo con la labor que se le asignó, está cumpliendo como tal con los distintos objetivos, con lo que se planteó, o simplemente la persona está desarrollando actividades, pero no me está generando ningún impacto ni está cumpliendo para que yo lo vincule. Aquí en este punto es donde hablamos nosotros de lo que es el proceso de evaluación del talento humano. Yo tengo que evaluar desde el mismo proceso, cuando hago el plan de acogida, le brindo los objetivos, qué espero de ese empleado y hacer el respectivo seguimiento. La evaluación del desempeño es un proceso formal en el cual medimos y documentamos la eficacia con la que el empleado cumple con sus responsabilidades. ¿Por qué hablamos de que medimos y documentamos? Es fundamental establecer que se está cumpliendo con el objetivo. Recuerden que todo cargo tiene como tal un periodo donde hay una curva de aprendizaje. Entonces es necesario tener como tal esto en cuenta. Pero tengo que hacer una valoración para mirar, está cumpliendo, está desarrollando las actividades, está ejecutando como tal, está utilizando los recursos adecuadamente, cumpliendo como tal con el objetivo, es lo que yo tengo que plantear. La evaluación del desempeño nos permite a nosotros tomar decisiones, identificar las brechas, hacer un proceso de retroalimentación, motivación y reconocimiento y una planificación estratégica. Listo. Tomar decisiones en qué aspecto. Si el empleado, la persona que vinculé, no está cumpliendo con el objetivo para el que yo la contraté, ya tengo que mirar. Algunos dirán, no, pues entonces en ese caso, si no cumple, pues échenlo. No, no es como tal, no es como tal el objetivo, ese de que no cumplió, entonces toca echarlo. No, porque entonces dice uno, si vinculo a la persona y en un determinado periodo no cumple con los objetivos, ¿de quién es la culpa? ¿Del empleado que vinculo o de la persona que realizó el proceso de selección? Ahí empieza uno a formular esa serie de interrogantes. Listo, por aquí Viviana nos dice, pero no todas las empresas hacen este proceso. Entre menos gastos realicen, más plata les queda y no motivan al empleado. Lo que es subsanarlo, ya, como tal exprimir al empleado cuando es bueno le hacen creer que entre más horas trabaje, más gana. En cambio, hay algunas que motivan a sus empleados con todo lo estipulado, donde él se esmera por darle a la empresa lo mejor ya que valoran su trabajo. Entonces, aquí tomando lo que nos dice Viviana, que esta valoración, entonces sí, hay empresas
Esto que planteamos nosotros es el ideal, pero ustedes van a encontrar en campo empresas que no cumplen como tal con ello, sino simplemente es esa realidad que dice Viviana. Entonces, no, simplemente es sacar el máximo provecho del empleado y no brinda ningún beneficio. ¿Qué sucede en esos casos? Son empresas que tienen una alta tasa de rotación del personal. En un determinado punto pueden contar con un equipo muy bueno de colaboradores, pero cuando se presenta esta situación repetitiva, entonces, ¿qué hacen? Los empleados empiezan a buscar nuevas oportunidades y es donde empieza esta fuga de capital, lo que conoce como la fuga de cerebros que tenemos. No lo imaginen literalmente, sino el talento como tal que se va de la organización. ¿Por qué? Por no contar con un plan de beneficios. Simplemente se concentran en la parte monetaria, pero hay otra serie de estrategias que yo puedo utilizar para retener el talento. Entonces, volviendo aquí como tal a este punto, la toma de decisiones. Si no cumple el empleado, ¿de quién es la culpa? ¿Del empleado que no cumple, de la empresa que no brinda los recursos o del área de talento humano que no hizo el proceso de selección adecuadamente? Pueden ser los tres escenarios o uno de los tres. La evaluación del desempeño me permite a mí identificar ese aspecto. Si yo digo, no, la persona no cumplió porque es que era un ingeniero de sistemas, pero no tenía conocimiento del lenguaje de programación. O entonces, por ejemplo, es un contador que yo contraté y no sabe la diferencia entre costo y gasto. Entonces ahí dice uno, venga, ¿cómo pudo suceder eso? O sea, lo vincularon sin tener esa diferencia cuando es un pilar fundamental para todo contador saber esta diferencia. Ahí eso nos sirve, eso no, esta respuesta nos las brinda esta evaluación del desempeño. Nos permite también esta identificación de brechas. ¿Qué conocimiento le falta a la persona? Muchas veces el empleado nos dice, no, que si tiene los conocimientos, resulta que presenta unas pruebas y tiene unos conocimientos básicos y pasa los filtros, pero al momento en que lo llevamos a campo, en el momento en que lo tenemos en el desarrollo de nuestras actividades, resulta que va quedando en evidencia que el empleado no tiene tanto conocimiento sobre el tema como decía que lo tenía. Sin embargo, si desarrolla adecuadamente su labor, ahí es donde podemos identificar con estas brechas si es necesario un proceso de formación o si por el contrario debemos establecer un plan de desarrollo. Nos brinda este espacio de retroalimentación. Hay ocasiones en las que el empleado desarrolla su labor creyendo que la está llevando a cabo de manera adecuada, pero resulta que no. No hablemos de desconocimiento, sino digamos que en un punto que está creyendo que o se le dieron las indicaciones en la inducción mal del proceso que era ABDC y él lo está llevando a ABCD. Entonces, en este punto, venga, no es el que está ejecutando la labor mal, sino fue que en su momento se le indicó mal. Entonces, un proceso de formación, se le brinda la capacitación, se actualizan procesos y ya encaminamos nuevamente al empleado. Por eso nos sirve este tema de la retroalimentación o feedback. Motivación y reconocimiento. Claro, si cumple como tal con sus actividades, se le pueden brindar los beneficios o se puede hacer este reconocimiento. ¿Sí? No necesariamente monetario, sino el afotico del empleado del mes, el que cumple como tal con las metas, que ejecutan determinada labor, todo esto tal nos sirve. ¿A quién no le gusta que le digan, venga, usted es muy inteligente, usted hace estas cosas muy bien? Aquí en ese proceso de evaluación del desempeño podemos llevar a cabo estos procesos. Y planificación estratégica con base en su cumplimiento o no cumplimiento. Incluso podemos desarrollar o podemos identificar un talento un potencial talento de la organización, que puede que esté en una labor operativa o que sea un poco táctica, pero que a través de estas actividades podemos identificar estos potenciales talentos. Entonces también para eso nos sirve a nosotros nuestra evaluación del desempeño. Listo, entonces, identificamos a través de ellos, fundamental que existan unos objetivos planteados, que se determinen unas competencias requeridas, por eso en el perfil del cargo la importancia. Es necesario como tal también determinar quiénes son los que van a participar de esta evaluación, qué aspectos son los que se van a evaluar. Debemos tener presente que todo cargo tiene una serie de objetivos. Con base en el objetivo planteado es que yo hago la evaluación del desempeño. Yo no puedo establecer un objetivo vinculado, relacionado, orientado al área de ventas y evaluarle como tal su compromiso ambiental. ¿Sí? Si yo voy a evaluar el compromiso ambiental dentro de los objetivos del cargo, yo tengo que hablarle al empleado acerca de ese ítem que se le va a valorar. Fundamental, por eso se habla de inducción, plan de acogida. En ese punto es donde yo le brindo qué espero del empleado,
qué quiero que cumpla, qué quiero que lleve a cabo, los valores de la organización, porque ahí en este punto no puedo establecer que cumpla metas, sino también tengo que mirar la forma en que cumple las metas. Digamos con el área de ventas. Yo les digo a mis empleados que tienen que vender X cantidad de unidades de mi producto, pero resulta que uno de mis vendedores cumple con la meta, pero es porque le roba las bases de datos a sus compañeros de trabajo. Sí, los compañeros han desarrollado una labor investigativa, un trabajo de ventas con el cliente, un acercamiento, y llega esta persona y simplemente cierra los tratos y se hace acreedor de esos beneficios. Entonces, ¿sí cumplió con la meta? Claro que sí, pero la forma en la que lo llevó a cabo no es ética y va en contra de los valores de cualquier organización. Por eso yo evalúo, así como el cumplimiento, hablo el cómo lo lleva a cabo. Eso ya que debemos garantizar lo que es la equidad, la transparencia, como tal, mirar que sea una productividad sostenible. ¿A qué me refiero? Que si es el tema de ventas, entonces que logre estas ventas, pero a través de unos procesos éticos que garanticen o que busquen relaciones de largo plazo con mis clientes. Sí, yo no puedo pretender que un vendedor genere estos procesos de venta con engaños, con mentiras o simplemente que pasa en ocasiones que ofrecen un determinado producto, pero lo que se le lleva al cliente es otra cosa. ¿Cumplió la meta? Sí, el cliente pagó, claro que sí. ¿Cumplió la meta de ventas? El porcentaje, claro que sí. Pero resulta que producto de esas ventas nos llegan un determinado número de requerimientos, entonces pues a la larga cumplió las metas en un momento, pero me está generando una afectación a la imagen de mi organización. Ahora bien, dentro de los modelos de evaluación, los tradicionales que encontramos nosotros, encontramos de 90 grados, de 180 grados y de 360, y una evaluación basada en comportamiento. El de 90 grados es técnicamente que está el supervisor, se evalúa supervisor o jefe inmediato, solo evalúa el jefe inmediato. Es un método como tal tradicional enfocado en resultados. Aquí, si se preguntaran ustedes o dijeran, tutor, ¿cuál sería el mejor método de evaluación del desempeño? Yo les diría, la respuesta sería, depende. ¿De qué depende? Del cargo que usted vaya a hacer la evaluación. Hay algunos cargos que con sus características, con sus particularidades, demandan un mayor grado de conocimiento, un mayor grado de integridad, algunos cargos que tienen personal a su cargo, que tienen jerarquía, que tienen un determinado nivel de responsabilidad, el manejo de recursos. Yo no lo puedo valorar un cargo directivo igual que un cargo operativo, un cargo de ventas. Yo tengo que establecer un proceso acorde con cada uno de los cargos que voy a hacer, que voy a valorar, ya que pues cada uno de ellos tiene sus respectivas diferencias y debe ser valorado como tal. Debe ser una evaluación que se ajuste con los requerimientos y sus particularidades. Entonces, como les decía, de 90 grados solo evalúa el supervisor o el jefe inmediato. Eso, ¿qué ventajas tiene? Que es un proceso sencillo y tradicional que se enfoca en resultados. Encontramos otro que es de 180 grados, el cual se refiere, entonces, que hablamos que está el jefe y el empleado. Entonces, hablamos de un proceso de heteroevaluación y autoevaluación. Aquí ya hablamos de un proceso de reflexión del empleado, se discuten los objetivos, qué se planteó, qué se propuso, qué se cumplió, qué no se cumplió, por qué no se cumplió, se plantea como tal allí. Otro que hablamos que es de 360 grados, que se denomina como tal como integral, y entonces vemos al empleado que es evaluado por los jefes, por los pares, subordinados, clientes, obviamente, dependiendo de la relación que éste tenga. Si éste no interactúa con clientes externos, entonces pues digamos que esta valoración quedaría por fuera, pero sí recibe una valoración de todo lo que es su entorno, las personas con las que esta persona interactúa. Ese método como tal eh, valora desde distintas esferas, desde distintas ópticas, y se puede como tal construir un mejor perfil o una mejor valoración de la evaluación del desempeño de este empleado. Reitero, cada uno de los distintos métodos cumple su objetivo dependiendo del cargo. Según las responsabilidades que tenga, según el personal a cargo, según su valoración, utilicen alguno de estos métodos, dependiendo de las necesidades del cargo. Lo importante es que se pueda valorar y medir este desempeño, porque a través de él definimos, renovamos o no renovamos contratos, como tal, volvemos a hacer
volvemos a hacer este proceso, se le brindan beneficios a la persona, no se le brindan estos beneficios, qué otras características se le pueden brindar, de pronto puede surgir, o aquí como hay un proceso de feedback, podemos nosotros también identificar algunas necesidades que no hayamos detectado como organización, pero que sean fundamentales para garantizar el desarrollo del cargo. Ya que hay algunas ocasiones en las que no se cumple el objetivo, pero no es por omisión del empleado o por falta de competencia del empleado, sino en ocasiones el empleador no brinda los recursos necesarios. Características que debemos tener en cuenta, además de definir el método de evaluación del desempeño, es que esta evaluación debe realizarse periódicamente y debe establecerse. El empleado debe conocer qué se le va a valorar, qué objetivo es lo que... En este punto, la evaluación del desempeño no es una evaluación estilo colegio, que es buscar que la persona pierda la evaluación, no, sino que cumpla los objetivos. O sea, lograr ese cumplimiento es lo que se pretende con esta evaluación. Valorar cómo fue el desempeño de esta persona, si cumple, si no cumple, sus características y si no cumplió, por qué. Entonces, quitémonos en este punto como gestores de talento humano, quitémonos esta idea de la cabeza de que la evaluación del desempeño es para, perdón el término poco técnico que voy a usar, pero para rajar al empleado, para echar al empleado. No, el objetivo en este punto es valorar el desempeño del empleado. ¿Sí? Porque más allá de rajar al empleado, es como, venga, si saco a esta persona, ¿por qué la saco? No cumplió, ¿por qué? Porque no le brindé los elementos, por negligencia o por qué motivo es que no cumple. Es identificar eso para construir. Por eso hablábamos hace un momento, utilizamos la palabra sostenible, ya que pues el objetivo no es eh, estigmatizar, desvincular, sino construir. ¿Por qué? Porque la empresa está moviéndose constantemente. ¿De qué me sirve a mí evaluaciones de desempeño en que los empleados les va muy mal? Porque les va mal. Venga, porque es que esa mala gestión o ese mal desempeño que ellos tengan, ese bajo desempeño, va a impactar en mi organización, sea de cargo operativo, sea de cargo directivo. Si no me está cumpliendo, entonces no es simplemente lo saco y ya. Recuerden, desvincular a un empleado y volver a traer uno tiene un tiempo considerable, genera una serie de costos para la organización. Uno, monetariamente, porque todo el proceso de desvincular, prestaciones sociales, liquidación, todo ello hace parte de el vincular a una nueva persona, a una nueva afiliación, pero adicional a eso, el proceso de la curva de aprendizaje. Si la persona ya tenía unos conocimientos sobre el tema, la desvinculo y llega una persona nueva, va a tener que entrar en un proceso de capacitación y de adaptación. ¿Listo? Entonces, fundamental. El objetivo de la evaluación del desempeño no es desvincular empleados, no es como tal generarle mala calificación, sino identificar, medir este desempeño y también a través de esta medición poder establecer planes y acciones de mejora. Entonces, tenemos que hacer un seguimiento continuo, tenemos que hacer una recolección de datos, se tiene que hacer una revisión final y una calibración, una entrevista de evaluación. El empleado tiene que saber qué se le va a evaluar, qué se le pide, qué, como tal, qué elementos tiene que tener en cuenta, qué se espera de él y con qué periodicidad. Fundamentalmente, esos elementos hacen parte de lo que es del proceso de evaluación del desempeño. Sé que pues he hablado un poco extenso todo este proceso, pero me gustaría saber si hasta este punto hay dudas, preguntas relacionadas con la temática o si por el contrario ha sido clara todas las indicaciones que se han brindado hasta este punto. Entonces, los escucho en este caso. Directora, parece que cuando hay estos silencios Por tan eso que, prolongados, ahí sí, me decía un jefe, un profesor me decía, o es que todo está claro o es que nada está claro. ok, sí. Bueno, yo pienso que de pronto ya aquí los estimados estudiantes pueden realizar sus preguntas, compartirnos las inquietudes, porque ya tenemos, digamos que los dos puntos, ¿sí? Uno es la temática muy clara, muy bien explicada, y tenemos el otro punto que es cómo nosotros vamos a llevar
esa transferencia de todas esas temáticas a nuestra actividad de la fase 4. Entonces acá sí les damos la palabra, voy a dejar de compartir para que entreguemos como en ese diálogo de aclarar inquietudes sobre el desarrollo de nuestra actividad. Entonces, bueno, adelante, estudiante Rosa, con su pregunta. Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, sí está muy clara parte, para mí está muy clara la explicación de la parte de, digámoslo así, de retener el talento humano en las empresas, y pues que todos estos pasos se deben seguir desde un inicio, desde que captamos ese personal, se le da a conocer, digamos, las políticas, cómo esa persona va ejecutándolas, si se cumplen los resultados, y pues la evaluación. Entonces, pues me queda un poco más claro de lo que lo traía. Pues hay muchos conceptos en los que uno como que sigue manteniendo los suyos, pero sin embargo, pues también escucha las opiniones, digamos, de las demás personas, y pues va mejorando su propio concepto, pues para irnos acoplando en este camino de lo que es lo de la parte de la administración de empresas. Muchas gracias. No, gracias a usted, Rosa, por compartir pues los conceptos que pudo apropiar en esta web y que enriquecieron todo el aprendizaje que ya traía. Bueno, ¿alguna otra participación, estudiante Viviana? Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, me gustaría, pues, lo que pasa es que no pude asistir desde el principio, entonces la parte que alcancé a escuchar, muy interesante, pero sí, pues, estoy un poco perdida cuando sobre la temática y la transferencia de toda la temática, sí, sobre lo del trabajo. Es que estaba un poco también enferma y pues no he podido como asistir a todas las conferencias, entonces sí me siento un poco perdida. Bueno, Viviana, entonces gracias, la verdad, también por compartirnos sus inquietudes. El día de mañana vamos a tener publicada en el foro de noticias del curso el enlace, la grabación de esta tercera web conferencia. Entonces, para que pueda enterarse o comprender la actividad que tenemos que desarrollar en la fase 4, ¿sí? Y complementarla con la temática. Entonces, con muchísimo gusto, los docentes también vamos a compartir esta web conferencia, la grabación, en cada uno de los grupos, ¿sí? De pronto, si alguno de los docentes se nos pasa realizar esa actividad, pues por favor nos escriben, nos dicen, miren, no han compartido, y con muchísimo gusto porque lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, las dudas, las inquietudes que tengan sobre esta fase 4, como decía nuestro docente Wilson, todas estas fases son consecutivas, ¿sí? Entonces ya nosotros en esta fase 4 lo que estamos es ya evidenciando cómo ese personal que hemos vinculado a través de los diferentes procesos que se dan en recursos humanos, ya, digamos, ya tenemos el funcionario vinculado, cómo nosotros podemos llegar a hacer esa evaluación. Yo creo que quedó muy claro cada una de las evaluaciones, pero lo importante es que usted pueda aplicar en ese, digamos, problema que hemos identificado, hemos seleccionado un cargo, cómo nosotros podemos llevar todo el proceso de formación y desarrollo, cómo es
podemos realizar la evaluación del desempeño y por último el sistema de compensación y beneficios, ¿sí? La idea era aclarar las temáticas para que ustedes puedan desarrollar esa fase 4. Entonces, acá ya pues con esta última web conferencia ya, digamos, esos procesos de gestión del talento humano quedan surtidos, ¿sí? Porque la última fase, que es la fase 5, es donde nosotros vamos a revisar también cómo podemos aplicar esta temática desarrollada en cada una de las fases 2, 3 y 4 ya a una actividad especial para la fase 5. Entonces, no veo más manos levantadas. Si hay algún, a ver, sí, creo que está Diana, adelante, estudiante Diana Caterine. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, es que tengo una inquietud. En la guía de trabajo, pues dice que, bueno, retomamos la empresa y que debemos esperar, pues como la calificación del trabajo anterior para hacer las correcciones pertinentes. Pero entonces aún no cuento con esa nota, más o menos los profesores, ¿qué tiempo tienen, digamos, de más para hacer la respectiva revisión y retroalimentación del trabajo que se entregó? Con ello, pues poder seguir con esta fase. Sí, claro. De acuerdo a la guía de actividades, la actividad, una vez se cierra, el docente tiene 10 días para revisar, pero creo que en esta última actividad tenemos un poquito menos de tiempo, pero ya estamos, digamos que a puertas de terminar esa calificación. Entonces, lo que nos dice la guía es que si de pronto el docente le realizó alguna observación sobre ese trabajo, pues usted lo tenga en cuenta. Si no realizó ninguna observación, usted puede perfectamente continuar con el cargo que ha seleccionado para que pueda aplicar cada una de estas temáticas como son la formación, el desarrollo, la evaluación y el sistema de compensación. ¿Sí? Entonces, a ver, también tenemos adelante, estimado docente Wilson. Vale, profe, muchas gracias. Con mucho Sí, gusto. igual también complementando lo que su merced dice, de acuerdo con la agenda del curso, el proceso de calificación y realimentación de la fase va hasta el día de mañana 6. O sea, según la agenda del curso, va hasta el día de mañana. Entonces, digamos que a más tardar ya el día de mañana quedan publicadas todas las calificaciones de los docentes, ya que se genera como tal ese cierre. Bueno, muchísimas gracias, sí. Entonces, estamos atentos a las inquietudes. Vamos a compartirles esta web conferencia. Ustedes saben que todas las grabaciones de las web las encuentran en el entorno de información inicial. Ahí hay un espacio en las que están programadas las web y hemos compartido en cada uno de esos espacios, tanto de la web 1, 2 y 3. Vamos a publicar de esta última el enlace de grabación. Entonces, un estudiante que de pronto tenga inquietudes sobre alguna de las temáticas puede compartir, puede consultar, perdón, la grabación de las web. En los foros, ustedes saben que una vez se cierra el foro, ya el estudiante no tiene acceso a esa información, pero sí la encuentran en el foro de noticias del curso. En el espacio de las web conferencias está también publicado el enlace de grabación, al igual que en el espacio de la web conferencias como tal. Entonces, bueno, considerando que ya se han aclarado las inquietudes de los estudiantes, no sé si alguien tenga algún aporte más o damos por terminada nuestra web. Y agradecerles a los docentes que nos acompañaron y a los estudiantes que participaron activamente. Muchísimas gracias. Estamos atentos, si no hay otras inquietudes, entonces damos por culminada nuestra tercera y última web conferencia.
Listo, perfecto. Entonces, bueno, una feliz noche para todos. Ya con esto hacemos el cierre. Cualquier inquietud o duda a través de los distintos foros o igual también en próximos días se va a publicar para la próxima CIPAS, en la cual pues dudas que vayan surgiendo o términos, conceptos que no hayan quedado totalmente claros también se van a abordar en ese punto. Entonces, una feliz noche para todos. Estén muy bien y estamos en contacto. Gracias, profe. Gracias. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias, Igualmente. feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche.